los últimos 4 años han ingresado en los centros de justicia penal federal más de 36,000 causas penales. Más de 50% de ellas están relacionadas con delitos de portación de arma de fuego y 19% delitos contra la salud. Solo 1% de los asuntos llega a juicio. La mayoría se resuelven a través de un procedimiento abreviado. En este caso, el imputado acepta su responsabilidad a cambio de la reducción de la pena. Si el objetivo del nuevo sistema era precisamente resolver más rápido y que menos asuntos llegaran a juicio, ¿por qué persiste la idea entre la sociedad de que existe impunidad? Se lo vamos a preguntar a una experta y le vamos a presentar el testimonio de personas que ya fueron juzgadas bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. En Querétaro, a una mujer le suspendieron su pensión por viudez. Una asesora jurídica federal la representó legalmente. Vamos a ver la historia, es un trabajo de Magali Telles. Yo me casé a los 18 años, mi esposo se llamaba Hilario Ramírez de Ramírez, tuvimos 6 hijos. En la casa de usted vivimos 7. La mayoría de los gastos los llevo yo. La señora estaba casada, desafortunadamente perdió a su esposo. Con motivo de eso, el ISSSTE le otorgó una pensión por viudez. Sin embargo, y precisamente derivado del fallecimiento de su esposo, se vio la necesidad de trabajar e ingresó a la Secretaría de Desarrollo Social. Florida quería tener más recursos para cubrir los gastos de su familia, pero nunca imaginó que tendría que renunciar a su pensión. Me dijeron que tenía que decidir, quedarme con el trabajo o quedarme con la pensión. Eso fue lo que me dijeron. Por eso fue que tuve que firmar. Era más fácil quedarse con el trabajo porque eso es un poquitito más. Y es que el artículo 51 de la ley del ISSSTE señala que una pensión por viudez no es compatible con el desempeño de un trabajo remunerado que implica el goce de los beneficios que la ley otorga. Así que Florida se quedó sin recibir su pensión por viudez durante 1 año, hasta que se enteró de los servicios gratuitos de asesoría jurídica que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública. La estrategia que establecimos fue acudir a través de una demanda contenciosa administrativa reclamando la nulidad lisa y llana de esa determinación por parte del ISSSTE y solicitándole también el pago de las pensiones que había dejado de recibir la señora durante todo ese año y se le reinstalara el pago de su pensión. El recurso fue presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con los siguientes argumentos. La pensión que obtuvo la señora Florida por viudez deriva de un derecho pensionario de su esposo, que ella adquiere como viuda. La posibilidad que ella tiene como trabajadora de incorporarse al régimen del ISSSTE es un trabajo que ella obtiene en sí misma. Al declarar la nulidad del juicio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló que la norma impugnada viola el principio de previsión social contenido en el artículo 123 de la Constitución. Derivado de las reformas de 2010 en materia de derechos humanos, la Suprema Corte modificó el criterio respecto del control de constitucionalidad y determinó la posibilidad de órganos jurisdiccionales de ejercer un control difuso de constitucionalidad. Luego del fallo, el ISSSTE se inconformó y presentó un recurso de revisión. Lo importante aquí fue que el tribunal
sí ejerció esa facultad de control constitucional en beneficio de la señora Florida, lo cual evitó que tuviéramos la necesidad de acudir a un juicio de amparo. El tribunal colegiado que conoció el asunto declaró infundada la posición que expresó el ISSSTE y confirmó la sentencia que inicialmente había ganado la señora Florida. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Querétaro recibió asistencia legal. Con ello, se logró la reinstauración de este derecho, ya que consideraron que el retiro de su pensión fue un acto inconstitucional. Me sentí muy contenta, muy feliz, porque pues, sí, ahora sí que es poquito, pero para uno pues, es mucho. Pues hay más privacidades, sobre todo para darles de comer. Eso es como, sí, hay más privacidad y pues ya con la pensión pues ya compra uno un poquito más de comida. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. En este caso, el juez realizó un control de constitucionalidad. Veamos más a detalle en qué consiste esta facultad de los jueces federales. El control de constitucionalidad difuso es un método utilizado para asegurar la supremacía de la Constitución. Consiste en otorgar poder a todos los jueces de un país para controlar la constitucionalidad de las leyes, es decir, los faculta para desaplicar una norma que viole los derechos establecidos en la Constitución. El carácter supremo de la Constitución implica que ninguna ley puede contradecir su contenido. Cuando esto sucede, todos los jueces tienen la facultad de considerarla nula o sin ningún valor. En estos casos se dice que la norma es inconstitucional y no se aplica en el caso concreto. El juez no anula la ley, sino solamente deja de aplicar la norma que considera contraria a la Constitución. En algunos sistemas, el control de constitucionalidad está concebido como el único método, pero en otros es parte de un sistema mixto o integral que funciona en paralelo con el control de constitucionalidad concentrado. Este es el caso de México. Y en otros temas, en 2008 se aprobó la reforma constitucional en materia penal. El sistema penal acusatorio fue poniéndose en marcha de manera paulatina. A nivel federal entró en vigor en algunos estados desde noviembre de 2014 y finalmente desde junio de 2016 opera ya en todo el país. Para hablar justamente sobre este tema, hoy nos acompaña en el estudio Edna Jaime, fundadora y directora de México Evalúa. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica, por esta oportunidad. Para mí es muy importante estar pues en esta sede hablando de un tema tan importante para los mexicanos. Y para los jueces y para los magistrados, para todos, ¿no? Operadores de este sistema. Pero al final el que se va a beneficiar, claro, es el ciudadano. Y es el que debe estar más interesado en conocer este estudio que realiza México Evalúa. ¿Cuál fue la metodología para hacer Hallazgos 2017? Bueno, déjame decirte que esta es la quinta edición de Hallazgos. Desde que pues, empezó el proceso de implementación, hubo un interés por dar seguimiento a cómo se iba implementando este nuevo modelo de justicia en el país. Y entonces esta es la quinta edición y la metodología, pues desde el principio se generó un modelo para estudiar y evaluar distintos aspectos del sistema. Entonces es una metodología que evalúa condicionantes para que el sistema funcione, en su proceso de implementación, hora de consolidación, algunos habilitantes, y eso es lo que mide esta metodología. Hacemos un ranking a nivel nacional, incluimos también a la federación, y el 2017, Hallazgos 2017 da cuenta justamente de cómo estamos, 2 años después de haber concluido el proceso de implementación. ¿Y cómo nos fue? Si te parece bien, podemos hablar primero a nivel local, ¿no? Que es el primer contacto que tiene la gente con el sistema de justicia. Mira, decirte que este es un proceso bien complejo, que es una reforma de las más complejas que el país haya emprendido y que tenemos que asumir, entonces, que este es un proceso que va a tomar años. No vamos a tener resultados pues inmediatos. En algunos lugares ya empezamos a ver sus beneficios, pero es de lenta maduración porque implica cambiar todos los eslabones del sistema de justicia.
Y la concepción que tiene la sociedad, ¿no? Por supuesto, ese es un tema muy relevante, pero hay que preparar a operadores, policías, ministerios públicos, jueces, peritos, defensores, quienes atienden a víctimas. Entonces, realmente es una reforma complejísima, pero es una reforma que si logramos consolidarla plenamente, va a generar muchos beneficios para todos. ¿Por qué? Porque está garantizando el acceso a la justicia en un marco de respeto a los derechos, al debido proceso legal. Y eso es una reforma verdaderamente civilizatoria. Nos pone en otro estadio. Claro. Y déjame decirte que sí creo que este es un aspecto que teníamos muy rezagado. Este país se ha modernizado en algunos ámbitos, pero lo habíamos dejado pendiente. Entonces yo celebro que en el 2008 una coalición de actores haya puesto sobre la mesa la necesidad urgente de iniciar un cambio profundo en el modelo de justicia. Y creo que este es el momento de comprometernos para llevarlo a buen puerto. No, es una reforma que no puede quedar a la deriva. Es una reforma que, para dar los frutos que estamos esperando, necesitamos seguir trabajando en ella de una manera consistente, con dirección, acompañada de una buena política pública y de liderazgo. Porque ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. No hay vuelta, aunque ha habido intentos de contrarreforma. Eso podemos hablar un poquito más adelante. Okay. Y es muy importante que la gente se apropie de esta reforma, que la entienda, que comprenda sus repercusiones. Esto implica acceso a la justicia, que quienes estamos agraviados por algún delito, por algún crimen, encontramos respuesta en el Estado mexicano y sus instituciones. Y porque ya podemos estar presentes como ciudadanos, podemos ir a presenciar la audiencia y darnos cuenta por qué se está resolviendo de un modo, escuchar ahí mismo, ¿no? Tanto al imputado, la defensa, ya decías tú, a la víctima. ¿Quiénes salen? ¿Tú por dónde quieres empezar? ¿Por los que están peor calificados o por los que están Mira, pues mejor yo creo que es muy importante hablar de los que están haciendo las cosas bien. Déjame decirte que en la metodología nosotros establecemos un estándar. El estándar ideal son 1000 puntos, cuando creemos que están todas las condiciones que se están cumpliendo. Que se están cumpliendo y que podemos hablar de la consolidación del sistema. Todavía ningún estado llega a ese estándar de 1000. Propusimos para hallazgos 2017 un estándar de 500. Todavía no hay ningún estado que llegue a ese lugar. Pero tenemos estados como Querétaro, por ejemplo, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, entre los primeros lugares. Déjame decirte que Chihuahua y Nuevo León son los estados que primero arrancaron con esta reforma, entonces pues hay más madurez en sus instituciones, en sus operadores, pero se ven esfuerzos deliberados. Este es un punto muy relevante. La reforma solita pues no nos va a arrojar los resultados que estamos esperando, no se va a consolidar el sistema, no se van a capacitar los operadores, no vamos a cumplir con los estándares que estamos esperando. Se necesita liderazgo, se necesita una política pública explícita, se necesita coordinación de un órgano técnico que esté acompañando este proceso, y los estados que salen mejor evaluados, ellos lo están haciendo ya. Lo están haciendo ya. Otros estados están muy rezagados. ¿Cómo cuáles? Guerrero. Bueno, y se entiende además porque las situaciones son muy complejas. Es situación muy compleja, pero pues tampoco se ve que haya un esfuerzo claro por consolidar el sistema, por generar las condiciones necesarias para que se puedan registrar avances. Es el caso pues de Campeche, también está en esa situación. En esa situación. Pues la Ciudad de México está a media tabla, bueno, más bien está y hay retrocesos. Entonces, creo que el mensaje más importante es que cuando hay esfuerzos encaminados a consolidar el sistema, hay retribución. Se siente, se nota. Y eso tiene además reflejo en otras variables, como es confianza ciudadana en las instituciones, como es un mayor nivel de denuncia. Los ciudadanos nos acercamos a la autoridad porque estamos esperando algo de la autoridad.
Me parece que uno de los indicadores más graves de cuando no estamos esperando nada del sistema de justicia es cuando ni siquiera nos acercamos a denunciar. Entonces, también el estudio, además del ranking, cuenta con un apartado que evalúa ciertos indicadores que tienen que ver con percepciones ciudadanas, y estos resultados se recogen de una encuesta que realiza el INEGI de victimización, pero que además incluye algunos otros componentes de valoración del desempeño del sistema de justicia a partir de la percepción del ciudadano. Que es muy importante porque finalmente, como decías al inicio, el que se va a ver beneficiado es el propio ciudadano. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir puntualmente este informe. Gracias. Vamos a la pausa y en un momento regresamos aquí al Consejo de la Judicatura hoy. La Dirección General de Estadística Judicial es el área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal encargada de captar, sistematizar, analizar y difundir la información que generan juzgados y tribunales federales sobre procedimientos judiciales, expedientes y criterios jurídicos, entre otras actividades. A través de la estadística mensual y la base de datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, vigila, resguarda y difunde la información de manera interna y al público en general, protegiendo siempre los datos personales de los usuarios. Los datos se encuentran disponibles en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. También elabora pronósticos sobre la demanda del Servicio de Impartición de Justicia Federal. Así, los usuarios del Servicio de Impartición de Justicia pueden contar con información amplia, oportuna y confiable sobre el desarrollo de la actividad jurisdiccional a nivel nacional, por circuito, por tipo de órgano, por materia o por tipo de procedimiento judicial. A nivel federal, la mayoría de los asuntos que se presentan en los centros de justicia penal son resueltos a través de procedimientos abreviados. Antes de retomar nuestra charla con Edna Jaime, quiero invitarlos a ver una historia. Son dos hombres que se dedican a la construcción y estos hechos ocurrieron en el estado de Puebla. Vamos a ver la pieza y regresamos para comentarla. Yo en mi localidad soy ayudante de albañil. Pues nos pidieron el material que se llama marihuana y se nos hizo fácil pues conseguirlo. La necesidad tal vez de tener un dinero, tener una familia, tener una esposa, 2 hijos que mantener y sacarlos adelante. José y Héctor viven en Veracruz, son trabajadores de la construcción, un empleo inestable que no les permite cubrir sus necesidades básicas. Un desconocido les propuso ganar dinero fácil y ellos cayeron en la trampa. Pues según eran como 28,000 pesos. El acuerdo es que yo me iba a ganar según 2,000 pesos de todo eso. Y no, pues fue una farsa. Antes de concretar la entrega de la droga llegó la policía. Los llevaron ante el Ministerio Público y posteriormente fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud con fines de venta. Su primera estrategia de defensa falló. Hablar a un familiar para ver si nos mandan un abogado. Y pues sí, nos mandaron un abogado particular, pero pues es muy caro. Y pues la verdad no hacen nada. La verdad nada más lo que quieren es dinero. Pasaron 3 meses y las esperanzas de recobrar su libertad se desvanecían. Hasta que un interno del penal de San Miguel, en Puebla, les recomendó los servicios de la Defensoría Pública Federal. Le digo, pero no está demostrada la finalidad. ¿Por qué se vinculó por ese delito si no está demostrada la finalidad? Hay una tesis que dice que contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, la modalidad debe demostrarse esa finalidad. De lo contrario sería posesión simple. Y es que la venta de marihuana nunca se concretó. Nos pidieron el material y no nos dieron nada de efectivo. Sí, son unos paquetes, sí. Son paquetes compresos, encintados con cinta canela. Eran 6 kilos 400 gramos.
primero se solicitó al Ministerio Público una salida alterna, que es el procedimiento abreviado. Y en ese momento, antes de iniciar la audiencia, se solicitó que se reclasificara a posesión simple. Y entonces, la mínima de posesión simple son 4 años. Y de esos 4 años, se le quita 1/3, porque así lo refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, y queda la pena por 2 años, 8 meses. Una vez que queda esa pena, se solicitó al juzgador que se acogían al beneficio de la condena condicional. Es mensual. Es mensual. Sí, es un reporte ¿Y en ese mensual. reporte qué es? ¿Es un oficio, es una carta? Es como un tipo carta, como reportándose que estamos en el mismo domicilio. Mandamos una hoja de identidad más que nada que sacamos en el Palacio Municipal de ahí de la comunidad, y donde viene la fotografía y los datos. Y es feo, la verdad sí es feo llegar a un penal y pues les decimos a todos que no cometan este delito. Ser auto de migrante me queda la experiencia de haber fallado a mis hijos y la vergüenza que ellos cargaron con la sociedad y en su escuela, de que su padre era el narcotraficante, etcétera. Yo sinceramente no me vuelvo a meter en ese tipo de situaciones. Bien, pues no sé qué opines, Edna, pero el último comentario es muy significativo, ¿no? Esta persona pues parece que entendió cuál fue el error y se espera que aproveche esta oportunidad que le está dando el Estado de que pues retome su vida y no cometa hechos ilícitos. Y lo importante es que tuvo acceso a una defensa. Lo importante es que se observó un debido proceso, y esto marca una diferencia fundamental con el pasado. Estas personas, bajo el modelo anterior, pues quizás seguirían recluidas. ¿Sí? No hubieran tenido una buena defensa, quizá el debido proceso no se hubiera observado. Pudieron haber estado sujetos a violaciones de sus derechos, incluso llegar a ser torturados. Claro. Todo esto no es ficción. Es real. Sucedía. Y por eso es que era tan importante, ¿no?, cambiar el modelo, capacitar a los operadores, tener estos nuevos principios que rigen el sistema, la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso legal y el respeto a los derechos. Me parece fundamental, por eso creo que es una reforma importantísima. Y por eso también creo que los mexicanos debemos de reconocer en este proceso un avance importantísimo. Muchas veces nos gana el impulso a la venganza. Claro, al castigo. Al castigo. Queremos penas desproporcionadas y de alguna manera lo hemos visto, ¿no? El populismo penal, que es como algunos políticos quieren responder al reclamo ciudadano. Se criminalizan más conductas, aumentan penas y sin embargo eso genera costos que se le revierten a la sociedad. ¿Cómo salieron en esta parte? Mencionabas el debido proceso, la intervención del policía de investigación. ¿Qué es lo que dice el informe? Mira, no tiene buenas noticias el informe, definitivamente, ¿no? Tenemos todavía carencias importantísimas. Hay mucha variación entre estados, entonces ahorita te estoy hablando de promedios. En general. De promedios. Y los promedios esconden a los muy malos y a los muy buenos. Pero pues decirte que sí, todavía le faltan a nuestros policías, al primer respondiente, mucho más capacitación, ¿no? Nuestros ministerios públicos, nuestras procuradurías, todavía tienen muchas deficiencias en sus procesos de investigación. Por eso no es casualidad que pues, los delitos que se procesan son los delitos en flagrancia, con detenido. Ya cuando hay una investigación muy compleja, pues los ministerios públicos se atoran. Nos falta generar muchas capacidades. ¿Qué ha pasado ahí en la parte de la capacitación para los ministerios públicos? Leí ahí en el informe, por ejemplo, debe estar en la ley que las procuradurías den esta capacitación y sin embargo, no sé, de 20 procuradurías, solo 10 lo ponen en marcha, pero todas reportan que lo tienen. ¿Qué pasa? Mira, durante el proceso de implementación tenemos un órgano nacional encargado de este proceso, la CETEC. Había recursos que se destinaron a procesos de capacitación. Creo que hubo poco seguimiento de los resultados de estas capacitaciones, pero también hay mucha rotación. Entonces, tiene que ver con el servicio de carrera. Absolutamente. Hay mucha rotación, entonces la gente capacitada a lo mejor sale del servicio del sistema de justicia, se va a otros lugares.
Y es importantísimo pensar en profesionalizar a nuestros operadores, en este caso policías, ministerios públicos, los propios defensores de oficio, quienes atienden a las víctimas. Es una tarea enorme y debe tener continuidad y debe darse en un marco de servicio profesional de carrera. ¿Cómo le haces para que sea más atractivo y para que la gente, los niños, quieran llegar a ser policías o ministerios públicos? Yo creo que si le preguntas a alguien, dice, no, yo no. Bueno, yo creo que ahorita la mayoría, también estoy hablando generalidades, pues las policías tienen pues muy bajas calificaciones en cuanto a la confianza que hay con el ciudadano, ¿no? Entonces, pues tiene que haber un cambio de doble vía. Por un lado, pues sí, que el policía genere respeto y confianza a través de su actuación. Hicimos en algún momento una medición y el contacto del ciudadano con el policía es lo que marca la confianza en todo el sistema de justicia. Es el rostro de la... No solamente en el policía. Una mala experiencia lleva a que la gente pierda fe y confianza en todo el sistema. Es el primer contacto del Estado con el ciudadano. Entonces esa respuesta es vital, es clave. Entonces sí necesitamos capacitar a los policías, fortalecerlos, introducir realmente políticas de desarrollo policial, profesionalizarlos, darles un trato digno. No podemos esperar que traten debidamente al ciudadano si ellos no son tratados dignamente. Entonces, todo esto son procesos de largo aliento y de lenta maduración, que si se interrumpen, entonces perdemos lo ganado y podemos retroceder. Por eso es tan importante para México Evalúa poner estos temas en el foro público para que a su vez adquieran relevancia en la agenda pública. Y hacemos el ranking porque sí queremos que haya algún reconocimiento a aquellos actores políticos, a nuestros gobernantes que se están tomando en serio esto. Debemos reconocerlos y también debemos señalar, generar incentivos, señalar y generar incentivos para que los rezagados pues se pongan las pilas. Esta es una de las razones porque desde sociedad civil analizamos estos temas. Y bueno, pues regresando al punto, sí necesitamos un servicio civil de carrera para la policía, para los ministerios públicos, generar capacidades, pensar en serio que tenemos que hacer reformas todavía muy profundas. Estamos en la fase de consolidación, pero estamos en un momento también clave para fortalecerlas, generar capacidades, profesionalizarlas. En cuanto a los impartidores de justicia a nivel local. Pues mira, lo que encontramos con los impartidores de justicia, pues en algunos hay más rezago que otro. Encontramos también en algunos estados que no se han logrado desprender del poder del Ejecutivo. Ahí hay una simbiosis que no ayuda a la justicia. Entonces, pues también ahí debe haber cambios. La debilidad a nivel estatal en la impartición de justicia, pues también como en los otros elementos valorados, hay variaciones. Entonces debemos de atender y entender dónde las cosas funcionan mejor, cuáles son las buenas prácticas que están detrás de mejores desempeños y tratar de llevar esas mejores prácticas que polinicen, que vayan a otros lugares en este proceso complejo que pues espero madure por el bien de todos. Seguir, como dices, el ejemplo de las buenas prácticas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias. Ahora sí para hablar en lo que tiene que ver con el nivel federal. Regresamos. Bueno, primero quisiera yo reconocer esta labor del Consejo de alguna forma involucrarse con la actividad que hacemos magistrados y jueces más allá de los expedientes y que tiene que ver pues con la hechura de libros.
libros jurídicos que uno va preparando sobre la base de la experiencia que ha ganado en su actividad profesional y en su actividad académica. Me parece de entrada que es algo que debemos apreciar mucho. Este libro, 12 fábulas para estudiantes de jurisprudencia, de aparición reciente de este año, me es particularmente grato dentro de los que he escrito porque apareció publicado justo en la semana en la que tomé posesión del cargo como magistrado de circuito. Entonces no sabía yo de qué estar más contento y más feliz, si de la publicación del libro o del haber asumido el cargo. La verdad de las cosas es que pues más bien el cargo fue el que me absorbió y el libro quedó ahí relegado, todo bonito, todo recién editado, y no le hice mucho caso porque me tuve que dedicar al tribunal. Ahora, ya más descansado, ya más entrado en la materia, pues me puedo permitir presentarlo, reseñarlo para ustedes. 12 fábulas para estudiantes de jurisprudencia compendia 12 textos que están basados en lecciones que impartí en diferentes escuelas, en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Escuela Libre de Derecho, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en fin. En realidad, cuando yo daba clases, procuraba siempre ejemplificar los temas teóricos con base en textos literarios. Siempre he creído que la literatura es una buena forma de acercarnos al derecho. Y sobre esa base es que preparaba yo mis clases. Resultó que a lo largo del tiempo reuní una gran cantidad de material respecto de varios temas, casi todos vinculados con teoría del derecho, con interpretación, con argumentación jurídica, con ética judicial. Y finalmente me decidí un buen día a darles forma escrita y de alguna forma poderlos compilar. Y este es el resultado precisamente de esa tarea. Hay textos, por ejemplo, el primero de ellos, La respuesta elegante, que tiene que ver con la idea de lo que significa para un juez, para un resolutor de casos, el intentar hallar la respuesta mejor, la más correcta, la más adecuada al caso que se le presenta. Y para explicarla me baso en un texto italiano del siglo XII, que es un pequeño cuentecillo, que desde mi punto de vista logra ejemplificar perfectamente que lo que los jueces hacemos es buscar la mejor de las respuestas posibles. Hay otros textos, por ejemplo, hay uno del que particularmente me siento muy orgulloso porque nació de la lectura de fábulas que mi papá me hacía cuando era yo niño, y fábulas que después fui comprendiendo tienen que ver con la justicia. Por ejemplo, hay una fábula oriental, un cuento japonés que habla sobre un mal juez que descubre una tinaja en la que si uno arroja cosas y uno las recoge, pues recoge el doble. Y aparentemente esto es muy bueno, pero este juez es un juez malo, es un juez corrupto. Y ocurre que un familiar suyo muy querido cae dentro de la tinaja y el castigo que tiene este mal juez es el de estar condenado perpetuamente para toda la eternidad a estar saque y saque y saque a la misma persona porque la tinaja tiene ese poder. Bueno, este texto me sirvió para explicar algunos tópicos de ética judicial, para explicar por qué el juez no puede ser un prevaricador, por ejemplo. Este texto se llama Érase una vez que se era, textos sobre virtudes judiciales. En fin, está orientado, no por supuesto para juristas ya hechos y derechos en forma, está hecho para estudiantes de la carrera. Debe ser visto así, tampoco se le vaya a exigir más a este pobre y pequeño libro. Es un texto que está hecho para que lo puedan leer estudiantes de las escuelas y facultades de derecho en nuestro país, que estén interesados en estos temas y que pienso les puede ser bastante más grato el introducirse a estas cuestiones a través de un texto literario que a veces puede ser muy ameno, que hacerlo desde solamente el punto de vista del libro de texto, del libro del gran profesor, del gran teórico, que a lo mejor puede serles un poquito árido. Entonces, pues creo que puede ser una buena herramienta para ese estudiante, para ese joven, para esa muchacha que están en nuestras escuelas de derecho en estos momentos. Esa es la intención.
estamos de regreso conversando sobre el sistema penal acusatorio y sin duda, Edna, coincidirás en que otro de los grandes temas es la reinserción social, todo lo que tiene que ver también con la ejecución de penas. Por supuesto. Sí, generalmente hablamos del sistema de justicia y este último eslabón lo dejamos olvidado y también ha estado olvidado del ojo y de la política pública. Entonces, importantísimo ver. Vamos a ver entonces qué opina la gente, ¿no? Si es posible o no lograr la reinserción social. Vamos a verlo. No, sí, a cualquiera se le puede dar una segunda oportunidad. Hay veces que la gente comete errores y se arrepiente de ellos, pero hay muchos que no. Y no es justo que paguen todos por los que sí se están rehabilitando. Salen y se gradúan en la escuela y salen y reinciden y salen y reinciden. Y lo peor de esto es que salen haciendo como si hubieran hecho un diplomado o algo así para atemorizar a la sociedad. Eso no veo que puedan readaptarse por la misma corrupción que hay adentro. Sí, pues son seres humanos que tuvieron algún error y pues están a prueba y error. Tienen que enmendar su camino, si no se les da el apoyo como sociedad, pues ahora sí que se vuelven más delictivos. Es gente que comete un error, pues un cheque mal depositado, cosas por el estilo. Son delitos menores en las cuales, después de haber vivido esa experiencia en la cárcel, entiende que no debe de volver a cometer otro error. No sabemos respetar al prójimo, Entonces, si no sabemos respetarlo, lógicamente nunca se van a poder integrar. Yo creo que primero hay que empezar desde abajo, ponernos en su lugar, viendo cuál fue su problema, por qué estuvieron adentro y ya después querer juzgar a los demás. Yo creo que sí, pero en este país es complicado, ¿no? Porque las cárceles más bien no es un reajuste mental, sino un castigo. Y los reclusorios tienen condiciones tan malas de vida para los reos que en lugar de salir mejor, salen peor, ¿no? Las cárceles se sobreentiende que son de readaptación, pero, pues discúlpenme las palabras, pero las cárceles son un nido de ratas. Y estamos seguros los mexicanos que desde las cárceles se tramitan todos los maleficios de México. Definitivamente pienso que no salen preparados y que sí necesitan pues apoyo, ¿no? Psicológico, familiar, social y sobre todo que la gente pues los apoya a readaptarse, ¿no? a la sociedad. El gobierno sobre todo debería dar más apoyo. Desafortunadamente creo que la combinación de corrupción y falta de oportunidades provoca que vuelvan reincidentes. Entonces eso tal vez sea lo que habría que cambiar de fondo, más que simplemente ofrecer un trabajo o etiquetarlos, ¿no? De algún modo. No, yo la verdad no creo eso. Creo que es una universidad como de delincuentes. Un delincuente que a lo mejor cometió un delito menor se revuelve con delincuentes que han cometido cualquier tipo de cosas. Bueno, pues aquí podemos ver algo de lo que ya nos comentabas, ¿no? De que mucha gente sigue sintiendo que el castigo debe ser la cárcel. Bueno, y eso ha permeado en las decisiones de política pública y las decisiones políticas que pues tenemos un populismo penal y estamos criminalizando conductas y estamos llenando nuestros penales y el Estado impone una sanción privativa de la libertad a ciertos delitos, pero debe garantizar los derechos que sí conserva un interno. Y no sucede eso en nuestras prisiones. En nuestras prisiones hay violación sistemática de derechos humanos, en nuestras prisiones existe hacinamiento, inclusive hay autogobierno. ¿Sí? Un caso paradigmático o más extremo es lo que llegamos a conocer sobre el penal de Piedras Negras, que se convirtió en un penal en un campo de exterminio completamente controlado por los Zetas. Qué terrible. Entonces no podemos esperar que haya reinserción social. Reinserción social cuando lo que en realidad hay contaminación criminógena. Las personas evolucionan en su carrera criminal al pasar por
por la prisión. Entonces, hay una ley de ejecución penal, tardará Nueva. también, nueva, pero es importantísimo que este tema se convierta en un tema de interés para los ciudadanos y para los políticos. Nelson Mandela decía que por las cárceles se conoce una sociedad. Y quiero que nos veamos en el espejo y que pues, veamos lo que dicen las cárceles de este país, somos, ¿no? qué tipo de sociedad somos. Entonces, pues las prisiones no son prioridad para los gobernantes. Ahí se ve. Porque no son prioridad para los ciudadanos. También están en el olvido por parte de la sociedad. Se nos acaba el tiempo. Sí. Dinos cómo le va al sistema penal acusatorio en lo que tiene que ver con el ámbito federal. De todo, ¿no? Todos los operadores jurídicos. Mira, pues también me parece que sufrió con la desaparición de este órgano coordinador. El Poder Judicial sí tiene alojado en el Consejo de la Judicatura quien está dando seguimiento, evaluación, pero no hay un esfuerzo integral. Y vemos ahorita una discusión importantísima sobre la Procuración de Justicia. Estamos en una transición de la Procuraduría a una Fiscalía Autónoma. Hay discusiones muy relevantes y muy sustantivas de cómo debemos reformarla. Y si esto está en el centro de la atención, es porque no nos está dando los resultados que los mexicanos necesitamos. Nivel de impunidad alto. Veíamos en el reportaje la mayoría de los internos o de los sentenciados en el ámbito federal son por posesión de drogas, delitos complejos, crimen organizado no se está pudiendo resolver. Entonces, me parece que hay avances muy importantes a nivel federal, hay que reconocerlo. A nivel federal también ha habido mayores inversiones, pero que quedan algunos eslabones que tienen que reformarse profundamente, y yo espero que este debate de la Fiscalía traiga el reflector a todo el sistema de justicia penal. Bien, y a nivel federal, el Poder Judicial de la Federación tiene pues ya establecida la carrera judicial, tiene un instituto que da capacitación permanente, ¿no? A diferencia de lo que mencionábamos en los estados. Pues este es el ejemplo, ¿no? Sin duda, siempre las cosas son perfectibles, hay áreas de oportunidad, pero pues me parece que este es el sendero que deben recorrer otros poderes judiciales y las instituciones de justicia en general. Y algunos ya los van siguiendo, ¿no? Por ejemplo, también en la selección de los jueces. Así es, pero no es una práctica generalizada. Entonces, podemos ver que a través del mérito, la capacitación, de un examen de concurso, es como podemos seleccionar al mejor talento para pues, ingresar a las filas del Poder Judicial, pero así debería ser en otras instituciones del sistema de justicia. En la policía, como decíamos. En la policía, justamente este es el modelo. Entonces yo creo que sí se puede. Este es un buen ejemplo, esta es una buena práctica que quisiéramos que adoptaran otros estados. Edna, se nos acaba el tiempo. A manera de conclusión, ¿qué otros aspectos es donde se debe trabajar, además de este que ya nos quedó claro, ¿no? Carrera judicial. Bueno, me parece que el tema de la Procuración de Justicia está en el centro de nuestros debates en este momento, la transición de la PGR a la Fiscalía Autónoma, el debate que está suscitando es importantísimo, cómo generamos capacidades, cómo separamos a la Procuración de Justicia del poder político, cómo generamos un modelo de persecución penal, un modelo estratégico de persecución penal, pues me parece que hay temas importantísimos sobre la mesa que si los llevamos a buen puerto, pues podemos tener resultados muy promisorios. Este es un buen momento. Es un momento idóneo. Me gusta que el tema de la Fiscalía esté atrayendo reflectores, porque a la vez le vuelve a dar relieve al tema del sistema de justicia penal. Entonces, espero que el próximo gobierno asuma este tema entre sus prioridades, porque las agendas relevantes de este país pasan por la justicia. La inseguridad, la corrupción, las violaciones graves a derechos humanos, todo pasa por un buen sistema de justicia. Bien, pues, ¿dónde podemos consultar Hallazgos 2017? Lo pueden consultar en la página de internet de la institución, www.mexicoevalua.org, y a quienes estén interesados podemos obsequiarles un ejemplar con mucho gusto. Bien, pues Edna, ha sido un placer tenerte aquí. El placer, el gusto ha sido mío. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy.
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como eje rector de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país el respeto absoluto a la dignidad de la persona humana. Esto se traduce en que todas nuestras leyes, todos los ordenamientos, pero también todas las decisiones técnicas, políticas, jurídicas y de cualquier otro rubro deben estar enfocadas siempre y de forma clara al respeto de la dignidad de las personas, con especial referencia a niñas, niños, mujeres, que además son uno de los rubros de más alta discriminación en nuestro país, pero también a personas indígenas, a personas adultas, a personas mayores, a migrantes, afrodescendientes. Todas las decisiones que tomen nuestros dirigentes, los gobernadores, juezas, jueces, policías, autoridades de cualquier orden a escala nacional, deben tener como eje rector el respeto a la dignidad. Y eso se traduce en varias cosas. Primero, la no discriminación por ningún motivo, raza, sexo, color, religión. Segundo, un trato humano hacia todas y cada una de las personas. Y tercero, por supuesto, el considerar que en cualquier actividad humana que tenga cualquier autoridad, cualquier persona, sea o no incluso un actor político, un miembro del sistema de justicia, debe mirar a la protección más amplia de los derechos humanos. Eso se deriva de la reforma constitucional que afortunadamente se gestó en nuestro país en 2011 y que hoy rige a escala nacional. Incluso por encima de la tan importante reforma del 2008 al sistema de justicia penal. En suma, de lo que se trata en nuestro país después de 2011 y con base en el artículo primero constitucional es considerar que el eje rector de cualquier decisión que nosotros tomemos como mujeres, como hombres, es el respeto absoluto a la dignidad de todas las personas, con especial referencia a la niñez. Muchas gracias. Más de 800 órganos jurisdiccionales distribuidos en todo el país, en promedio resuelven cada año 1 millón de asuntos. Vamos a ver cuántos expedientes ingresan y egresan tan solo en un mes. Hasta el mes de mayo de 2018, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación registraron 80.730 asuntos en materia de trabajo. En ese periodo fueron resueltos más de 22.000. Del total de asuntos en esta materia, 54.433 fueron turnados a los tribunales colegiados de circuito. En el mes de mayo fueron resueltos 10.864. En el quinto mes del año, los juzgados de distrito reportaron la existencia de 26.297 asuntos en materia de trabajo. 11.543 casos fueron resueltos en el mismo periodo. La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es el título del libro que fue presentado en la sede del Instituto de la Judicatura Federal. Es un instrumento moderno y práctico que facilita la consulta y la aplicación de los criterios jurídicos que establece la Suprema Corte y los tribunales colegiados. Así han calificado los lectores a la quinta edición del libro La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación del magistrado Ariel Rojas Caballero. Lo que vuelve muy valiosa la obra es que contiene los procedimientos más ágiles, más eficaces, llevando a su lector de la mano para consultar la fuente de la jurisprudencia, el semanario judicial de la Federación, buscando a través de las voces adecuadas la tesis o jurisprudencia que necesiten para resolver el caso concreto.
Actualmente el Semanario Judicial de la Federación, donde se publica la jurisprudencia, tiene registrados más de 300.000 criterios emitidos por la Suprema Corte, sus salas, tribunales colegiados y plenos de circuito. Este manual explica cómo acceder a estos criterios y cómo aplicarlos al elaborar un proyecto de sentencia. Lo que brinda es que esos juzgadores están obligados a resolver los casos conforme a esa jurisprudencia y eso viene a dar certeza jurídica. Las partes ya saben cómo se van a resolver sus asuntos a partir de esa interpretación judicial que se está haciendo de la ley a través de la jurisprudencia. Por eso es que la jurisprudencia tiene como finalidad fundamental la de brindar la seguridad jurídica. El director de la Escuela Judicial, magistrado Wilfrido Castañón, señaló que el 80% de los reactivos que se aplican en exámenes para ocupar el cargo de juez están basados en la jurisprudencia. Durante la presentación del libro también se habló del impacto de estos criterios jurídicos en la vida cotidiana. Bueno, la jurisprudencia es la manera en que los tribunales entienden, aplican, interpretan el derecho. Es la forma en que se resuelven los casos de todos los días. El procedimiento, los modos en que logramos o tratamos de hacer justicia en cada caso particular. De manera que es el derecho vivo, es la manera en que realmente las personas recibimos el derecho, lo vivimos y sufrimos o vivimos con él. Antes de despedirnos, vamos a ver la sugerencia de un experto para ver una película relacionada con las leyes, la justicia y el derecho. Hola, soy José Ramón Narváez Hernández de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho y en esta ocasión en Justo en el Cine vamos a comentar la película de Arturo Ripstein, El Castillo de la Pureza de 1978. Bueno, no podíamos dejar pasar el hecho de encontrarnos en los estudios Churubusco para recordar a uno de los grandes directores de cine nacional, incluso a alguien que se ha convertido en un director icónico, Arturo Ripstein. Esta película tiene incluso un halo de leyenda en torno a ella. La escenografía que fue realizada por Fontanals tiene algo de maravilloso. Uno puede oler la vecindad en la que se desarrolla esta trama. ¿De qué va la historia? Bueno, pues un padre de familia muy riguroso mantiene a sus hijos dentro de una casa de la Ciudad de México. Él piensa que cualquier contacto con el exterior pues podría afectar sus valores morales. Es así que él idea toda una rutina dentro de este complejo urbano en el cual pues se van a suceder una serie de historias muy particulares en torno a este jefe de familia. ¿Por qué la relacionamos con el derecho, con la justicia? Pues si bien la cuestión más evidente podría tener que ver con la educación o el derecho a la educación y que incluso nos remite, no sé, a obras como el propio Emilio de Rousseau, el cual también planteaba esta posibilidad, pues nos enfrenta más bien a esta situación de las relaciones sociales. ¿Cómo es que tendríamos que operar nosotros en función de lo que los demás esperan de nosotros, pero también de la necesidad de romper a veces este tipo de aislamiento? En esta reducción al absurdo, Arturo Ripstein lo que plantea pues es justo la cuestión de cómo va formándose el ser humano, cómo va generando estas relaciones con los demás y cómo estas relaciones pues a la postre son parte de la formación de la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? A veces los procesos resultan un poco despersonalizados o incluso podríamos decir deshumanizados porque pues se basan en expedientes, en hechos, en datos, pero no debemos de perder de vista que las personas y cada una de las personas pues es un universo, es una forma es un microcosmos, una forma de entender el mundo. Así que en esta película muy íntima, Ripstein plantea
básicamente qué es un ser humano. Justo en el cine, El Castillo de la Pureza, justo este es el título, conservar la pureza de sus hijos. Al final vamos a tener una especie de dialéctica y encontraremos que no siempre la pureza se mantiene con jabón, ya ustedes verán la película por lo que digo esto, y se mantiene aislando a las personas. Agradecemos mucho a los estudios Churubusco, estamos en la Fábrica del Cine, es una exposición que estará hasta el 2 de septiembre, no se olviden de visitarla. Muchas gracias. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción que lo hace posible, pero sobre todo gracias a usted que nos sigue a través de la señal del canal judicial. Soy Verónica González. Hasta la próxima.